Ahora sí, ¿cuántos se dieron cuenta del terremoto de Colombia? Qué bárbaro, ¿verdad? Estábamos predicando de señales antes del fin, estábamos hablando de cómo precisamente los terremotos estaban incrementando, estaban aumentando y lo seguimos viendo, ¿verdad? A mí la noticia me llamó mucho la atención. Siempre llama la atención un evento así, pero estar predicando de eso el domingo y que el lunes te enteres, ¿verdad? Lunes, martes, que ocurrió algo así, pues es de llamar la atención. Y en ese mismo espíritu, yo creo que Dios quiere hablar mucho en esta serie. Tú sabes que yo soy una persona como que, como soy como una campechana. ¿Sí sabes cuál es la campechana? Mitad de trompo, mitad de pastor. De bistec y mitad de pastor. Yo soy algo así. Soy como que muy tradicional para ser considerado así medio locuaz, pero muy abierto a muchas cosas como para ser considerado demasiado tradicional. Soy como que ahí en medio, ¿verdad? De manera que yo creo que Dios nos habla en sueños, en visiones. Creo que a veces es una campechana o una torta árabe que se te atravesó en la noche, ¿verdad? Y te hizo tener un sueño raro, pero a veces sí es Dios. Creo en visiones, creo en palabras proféticas, creo en el mover del Espíritu Santo de una forma espontánea, que oscurra porque Él quiere. Y yo anoche justamente me dormí, ¿verdad? Y estaba estudiando, me dormí antes, estuve estudiando un poquito Mateo 24 para compartir lo que íbamos a hablar hoy. Y tuve un sueño la verdad me tocó bastante, me ministró. Lo soñé por ahí como a las tal vez 3 de la mañana. Tanto me tocó que le mandé un WhatsApp a Anel, porque anoche me tocó estar cuidando a mi mamá, y le mandé un WhatsApp cuando te levantes, tuve un sueño súper perrón, si no te cuento me preguntas, ¿verdad? Para que no se me olvide, pero es el sueño más grandioso que tuve. Ya me levanté y le mandé el mensaje a ella para que lo oyera antes que todos los demás. Se merece la primicia ella. Y el sueño era que si estaba yo con ustedes, estábamos la iglesia, le digo yo que era una iglesia un poquito rara en el acomodo, tenía como un vestíbulo, luego un auditorio, luego otro vestíbulo, luego el salón de niños y luego otro vestíbulo como patio, era así como un chorizo largote, pero ancho. Y estaban todos ustedes, estaba gente de otro tiempo de cielos abiertos, le digo a él, y había colados que ni sé por qué estaban ahí, que nada más son conocidos míos, pero ya andaban en el sueño. Y estábamos predicando, yo me acuerdo, me acuerdo hasta la predicación que estaba dando, y me acuerdo que le estaba dando de una manera muy peculiar. Y estaba hablando de comparaciones de la primera venida con la segunda venida. Y yo les mencionaba en este mensaje que la primera venida de Cristo es lo que conocemos, a Jesús lo conocemos, muchos de sus nombres. Uno de ellos es el Cordero y el León. No solo el Cordero, no solo el León, sino como que juntos. El Cordero y el León. Es un solo nombre, aunque parezcan dos. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es un solo nombre de dos aspectos. Y la diferencia del Cordero y el León es la primera y la segunda venida. En la primera venida Él viene como Cordero, Él viene manso y humilde, Él viene en silencio. A Él lo enjuicia Pilatos, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no te defiendes? Y Él se queda callado. La cruz la carga y la lleva en silencio, no reniega, no se queja, ¿verdad? No murmura. Yo de perdido murmuraría, de perdido diría, pero van a ver mugrosos, algo así diría yo, ¿verdad? Él en silencio, callado, como un cordero, dice la palabra, al matadero fue llevado. Pero en su segunda venida, ya viene como león, como el león de la tribu de Judá, a reinar, a imponerse. Ya no viene a ver quién lo va a seguir y quién no, ya viene a ver quién ya lo siguió y quién no. Y dice, ya llegó el tiempo y establece su reino, vence a sus enemigos, separa justos de injustos y reina sobre la tierra con su iglesia. Amén. Esa es la segunda venida. Estamos esperando al león, ya vimos al cordero y tenemos beneficios del cordero, ¿verdad? Cada vez que Él te perdona, es el cordero, pero cuando venga a poner el juicio, ya viene como león. Y entonces te doy este trasfondo porque yo estaba en mi sueño y teníamos como, le digo a él, no sé si era un receso o era la salida y nadie se iba,
Había mucha gente en los dos vestíbulos, en el que parece patio y en el de enfrente, y aún afuera de la iglesia como platicando y conviviendo. Y a mí se me perdió Julián y no lo encontraba y tuve que ir a hacer algo yo a la consola, ¿verdad? Y estando yo en la consola, le digo a él que yo sentía como que algo me pegaba en los pies, como que algo se movía y dije, alguno de los niños que anda por aquí, ¿verdad? Mau de seguro, pero no gritaba, entonces no era Mau. Entonces sentía aquí el movimiento y volteaba yo y era un cachorro de león, como un Simba, así como Simba, ¿verdad? Papá, así lo prometiste, así, ¿verdad? Y yo lo volteaba y me volteaba a ver para enfrente y cuando volví a voltear ya era el cachorro, pero tantito más grande. Y cada vez que yo volteaba para otro lugar y volví a voltear a ver, iba creciendo y creciendo y de repente ya era un animalote de mi tamaño, o sea, un animalote literalmente. Un león grandísimo, una melena hermosa, la melena como rojiza, el cuerpo dorado. Le digo a Anel que como que se le caían el cabello, se le soltaba cabello, pero al momento de soltársele se hacía como brillos de oro. Y el brillo no era como diamantina o algo así, sino que literalmente iluminaba, el auditorio estaba como oscuro y entonces cada vez que se desprendía esto, iluminaba y, y me da risa porque nosotros tenemos unos gatos, no sé si ustedes sepan. De entrada, si tienen gatos y tienen estufas eléctricas, no concuerdan, hacen cosas. Pero la más chiquita se llama Vanilla. Y a mí me gustan mucho los gatos y los animales, pero no me gusta que se me acerquen. Los perros sí, pero los gatos, sus uñas me lastiman. Y entonces Aarón siempre me tortura agarrando el gato y haciendo como que me lo va a acercar, ¿verdad? Y le digo, no, así grito. Te digo esto porque el león se me empezaba a subir y pues yo no gritaba. Y yo sentía la patota, era una pata así del tamaño más grande de mi cara. Le digo, pero no tenía las uñas de fuera, era la pata como afelpada. Y como que me estaba acariciando, me agarraba la cara así el león y me volteaba a ver y era una ternura en sus ojos. Y como que empezamos a hablar él y yo, como en la mente, como que él no me hablaba con la boca, sino yo leía lo que él me hablaba y él me decía, soy el león de la tribu de Judá, aquí estoy. Y sabía que iba a llorar. Y me agarraba y me decía, yo los estoy cuidando. Me agarraba con una ternura, con un amor, yo estoy aquí, siempre he estado, aquí estoy y aquí voy a permanecer. Yo cuido a tu iglesia, yo los cuido a ustedes, cuido a tu familia. Me tenía así agarrado. Y le decía yo, ¿te pueden ver los demás? ¿Te puedo enseñar? Me decía, claro. Y entonces ya le hablaba yo a Martín, ahí salía Martín en mi sueño, yo no sabía que lo iba a poner en la puerta. Fíjate, yo no sabía que lo iba a poner en la puerta, pero en el sueño le decía, Martín, háblales a todos, júntamelos, que se metan, tengo algo bien importante que decirles. Y estaba como una plataforma, no era así a nivel de piso, era como una plataforma y había como monitores y bocinas y cosas que hay así cuando tienes un grupo de alabanza grande. De modo que el león agazapado no se veía. Entonces, y él se ponía como agazapado y ustedes no lo veían, sino que entraban y les decía yo, les quiero presentar a alguien, les quiero enseñar a alguien, nos ha venido a visitar nuestro Señor. Y entonces se levantaba el león así como en las cuatro patas, las dos de adelante sobre los monitores, así como imponente, rugía de una manera tremenda, se veían así como se sacudía el lugar, como ustedes, sus cabellos incluso se sacudían, el pelaje que yo te decía brotó así, luces por todos lados, brillos, y gente que estaba enferma se sanaba, gente que estaba endemoniada se liberaba, gente que estaba en depresión se sanaba, y nada más él nos decía, yo soy el león de la tribu de Judá y vengo pronto. Y ese fue mi sueño. Ahí me levanté y dije, wow, ¿verdad? Dije, ¿qué cené para volverlo a cenar? ¿Verdad? Porque esto estuvo grueso. Y te comparto eso porque vuelvo a lo mismo. No siempre Dios te va a hablar en sueños, pero yo creo que esto es un sueño muy, muy literal por lo que estamos predicando. Y te comparto eso. Él te está cuidando. El león te está cuidando con ternura y con cariño. Él te está protegiendo. Amén. Y en el momento que él ruja, lo que no puede ser, va a ser. Tu imposible, tu lucha,
tu tristeza, tu enfermedad, lo que sea, tu situación económica, lo que te esté topando, cuando Él ruja, se va a caer. Pero hay que estar ahí para el rugido. ¿Okay? Porque yo me puse a pensar, ¿quién habrá faltado a esa reunión? Sí, imagínate que pasa eso en la reunión y tú no viniste. Imagínate, está bien feo, es como cuando vas a la escuela y ayer vino Ronaldinho, ¿verdad? Así como que, ¿qué pasó aquí? Sí, trajimos a no sé quién, vino algo pasó y tú faltaste, pero bueno, ese es el mensaje que yo te decía. Vamos a retomar Mateo 24, me quedé en la porción del versículo 10, gracias, ¿verdad? Estuvimos hablando de que Jesús empieza a decirles a los discípulos las señales antes del fin. Di conmigo, esto no es el fin, pero es antes. Lo importante de saber estas señales no es para que te asustes, no es para que empieces a tener inquietud, tampoco es ya el fin de los tiempos, pero es el inicio del fin de los tiempos. Les decía yo el ejemplo, es como cuando va a llover, que empieza a nublarse, empieza a ver movimientos ahí, entra el famoso norte, la mamá grita, metan la ropa, ¿verdad? Empieza a hacerse toda una situación donde tú sabes que va a llover, pero no sabes cuándo empieza la lluvia, la primera gota no sabes cuándo cae, pero tanteas, ya mero llueve, ¿verdad? Si andas afuera te metes lo que necesitas, qué sé yo. Eso es este mensaje. Y la primera porción que leímos, vimos que iba a haber guerras y rumores de guerras. Vemos que eso está ahorita. Ha ido en incremento desde los años pasados, siempre ha habido guerras, pero últimamente son más repetidas, más esparcidas, y estamos precisamente ahorita viviendo en medio de guerras, ¿verdad? Está la guerra de Rusia y Ucrania que no se ha acabado, está ahí la situación por el petróleo con Irán, tenemos una guerra contra el narco dentro de nuestra misma nación, ¿verdad? O sea, hay guerras, hay guerrillas y guerras. Vimos que se iban a levantar falsos mensajeros, se iba a haber falsos profetas, falsos cristos. Y les hablaba yo como hoy en día hay tanta falsa enseñanza, ¿verdad? Estamos en una de las épocas donde mayor enseñanza hay, pero eso mismo provoca que mayor falsa enseñanza haya. Y tenemos que ser serios, tenemos que meternos al estudio de la palabra. Ustedes no me deben de creer a mí lo que yo les hablo, le deben de creer a la palabra lo que en ella está. Si yo les hablo cosas que no están en la palabra, no las tomen lo que está en la palabra, amén. Si yo digo algo que es fuera de este libro, tienes todo el derecho a dudar y a no tomarlo. Aquí no es de que la voz del pastor es la que manda, no, manda la palabra y la iglesia nos sujetamos a ella, tanto los líderes como el cuerpo entero de Cristo debe estar sujeto a la palabra. Iba a haber pestes, hambres, hablábamos, ¿verdad?, de la pandemia, cada vez más enfermedades, y dice que todo esto es el principio de dolores. Versículo 9 dice, entonces se entregarán a tribulación, los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí es donde empieza, en el marco de los últimos tiempos, empieza una persecución contra todo aquel que abrace la verdad del Evangelio. Empieza una persecución donde la estamos viviendo y estamos viendo cómo es muy sutil en algunos lugares, en otros es abierto. Para ti es muy cómodo, vivimos en un país con libertad religiosa aún, donde tú puedes escoger dónde congregarte cada domingo o no congregarte, ¿verdad? Hay gente de ustedes que tal vez en algún tiempo de su vida fueron de algún pensamiento religioso y luego cambiaron y nadie te metió a la cárcel por eso, nadie te lo impidió, tal vez algunos se burlaron de ti. Yo tengo un amigo que hasta la fecha me dice el padrecito. Le digo, pues de perdido pastorcito, ¿verdad? Pero él me dice el padrecito de cuando cambié de las tinieblas a la luz.
¿verdad? Mi hermano me decía el aleluya cuando recién me convertí. Pero fue lo más que sufrí, ¿verdad? Porque aquí hay una libertad aún religiosa. Pero en países en Medio Oriente la gente no puede hablar de Cristo en la calle. La gente no puede meter Biblias a ese país. La palabra de Dios está prohibida. La gente que se convierte, que es musulmana y de repente se encuentra con Cristo y decide seguir a Jesús, su familia le da la espalda. Les dicen, para mí estás muerto. Los desheredan y literalmente los dejan en la calle. Hay países hoy donde si tú tienes un accidente en la calle, no va por ti la Cruz Roja. Allá no hay Cruz Roja. Allá está la Media Luna Roja, así se llama, que es lo equivalente, pero ellos piensan que la cruz es por Cristo. Y no, la Cruz Roja es la bandera de Suiza invertida. Yo no sé si tú sabías eso, pero ellos al ver la cruz dijeron, esto es de cristianos, entonces vamos a meter la Media Luna Roja. Y para levantarte, tienes un accidente, chocaste en un camión, se te está saliendo media tripa, y para levantarte te preguntan, ¿quién es tu profeta y quién es tu Dios? Porque tú tienes que responder como musulmán, ¿verdad? Alá es mi Dios y Mahoma su profeta. Si tú no respondes eso, no te dan atención ahí. Te dejan morir. Porque sus impuestos y su dinero es para los justos y no para los impíos. Así le llaman ellos. Tú y yo no estamos viviendo eso. Hay lugares literalmente donde misioneros van sabiendo que no van a regresar, sabiendo que van a ir y en algún punto de su vida misionera van a morir. O van a estar en la cárcel, o qué sé yo. Pero eso cada vez se va a ir haciendo más hacia nuestro lado. Sí vamos a llegar a vivir como iglesia occidental eso. Y si tú te fijas de los años anteriores a hoy, hay una ideología, la ideología que le llamamos woke, o la ideología liberal, o la ideología del libre género, ¿verdad? La ideología progresista, donde ya no es que los aceptes, sino que si tú no piensas así, tú estás mal y tú tienes odio y tú eres un homofóbico, fóbico de lo que sea, y tú estás mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta idea que vemos cada vez, dice la palabra, que en los últimos tiempos el malo hará más mal y el justo se justificará y se santificará más, ¿sí? Los matices van a comenzar a desaparecer. Ahorita todavía hay grises, pero va a empezar a ser más blanco y negro. Vas a ser o tolerante o vas a ser una persona que odia. Y entonces el creyente que se quede plantado en la palabra va a ser odiado por los demás porque va a ser tomado como una persona que odia, una persona que está mal, una persona que no tolera, porque vamos a seguir abrazando los principios bíblicos. Amén. Y entonces nos van a entregar. Dice aquí, van a ser aborrecidos. Por eso te decía yo la semana pasada, como iglesia, que tu aspiración nunca sea que el mundo te reconozca, que el mundo te abrace o influenciar al mundo. Porque eso no va a pasar. Hace 10 años ya no es tanto, pero yo me acuerdo hace 10 años había un movimiento en el ámbito cristiano, ¿verdad? Iglesias influyentes. Yo soy una iglesia punta de lanza y nosotros como iglesia vamos a mostrarle al gobierno cómo hacer las cosas y vamos a inspirar al mundo y vamos a tener los mejores shows de televisión como cristianos y producciones nivel tipo Broadway. Y yo veía esto y yo me reía, ¿verdad? Porque decía, así no va a ser. Aquí dice que entre más avance el tiempo, por tú mantenerte en el nombre de Cristo, vas a ser aborrecido. ¿Estás dispuesto a que la gente te aborrezca? ¿Estás dispuesta a que la gente te rechace? ¿A que aún tal vez gente de tu familia te dé la espalda? Porque eso es el camino de los que están definidos en la palabra. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos, a mí me aborrecieron, a ustedes los aborrecerán. ¿Qué nos hace pensar que a él lo mataron en una cruz y a nosotros nos van a levantar en palmas? No va a pasar así, ¿verdad? Si el mundo acepta tu cristianismo, dale una checada a tu cristianismo.
porque va contra el mundo. El mundo no lo puede aceptar, no lo tolera. Y entonces en medio de eso dice, muchos tropezarán entonces. Cuando venga este punto donde el nivel de ser creyente sea más que levantarte temprano el domingo, sea más que tal vez no ir a alguna fiesta o alguna actividad donde deliberadamente hay pecado, sino que sea mantenerte en la palabra, que sea tal vez a nuestra generación no le toca todavía, ya le empieza a tocar a algunos. Yo tengo muchos amigos que han optado por el homeschooling, por educar ellos mismos a sus hijos en casa, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la escuela, en el mundo, están metiendo enseñanzas de ideologías de género, cada vez es mayor, cada vez va a ser más el guardarte, va a haber gente que va a tener que renunciar a su trabajo, con lo que sostiene y le da de comer a su familia, porque va a involucrarse en una actividad y en una filosofía diabólica contra a la palabra, y entonces va a haber muchos que tropezarán. ¿Por qué dice que tropezarán? Porque es una trampa. Ahí la palabra tropezarán el original es se escandalizarán. ¿Te suena esa palabra? Escándalo. Esto es un escándalo. ¿Alguien ha dicho eso? La palabra escándalo es la palabra griega escalón, pero no es el escalón de una escalera que tú ves, es una piedra que está salida de punta en el camino, que no se ve y que de repente pasas y te tropiezas, te escandalizas, ¿verdad? Te pegas con el escalón. Y dice, muchos se escandalizarán. Mucha gente no va a tolerar, también en Timoteo viene esta porción de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos la gente se amontonará a escuchar doctrinas de demonios, fábulas, porque tendrán comezón de oír, dice, y no soportarán la sana doctrina. Pablo le está advirtiendo a Timoteo de cómo iban a ser los últimos tiempos, y aquí Jesús lo está haciendo. Cada vez la iglesia se va a escandalizar más de lo que se predique, pero ojo, no de lo que se predique mal, de lo que se predique bien. Cada vez la gente, cuando prediques la verdad, no la va a tolerar. Va a ser más difícil, cada vez va a decir, no, eso no me suena así. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que no puede casarse hombre y hombre y tener un hijo ahí adoptado? Yo conozco parejas heterosexuales que se la viven peleando y son peores que estos, y empiezan a sacar justificaciones. ¿Has oído esa forma de pensamiento? Yo la he oído diario. ¿Verdad? ¿Cómo que no? Amor es amor. Ay, Jesús. El amoroso le dicen. Amor es amor. Puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres. Puede ser algo ahí raro. No. Amor es morir por ti en la cruz. Eso es amor. Amor es amarte lo suficiente para predicarte la verdad y que no termines en el infierno. Eso es amor. Amén. Amor es cuando alguien ve que estás haciendo una falta, un hermano tuyo venga y te diga en Cristo, ¿sabes qué? No continúes por ahí. El fin de eso es malo. Mira, aquí está mi oración, aquí está mi ayuda. De perdido, aquí está mi hombro para que llores, ¿verdad? Pero aquí estoy yo. Eso es amor. Amor no es tolerarnos. Amor es apoyarnos, soportarnos. Y hay cosas de tu carácter que Dios tolera y que yo tolero y todos tenemos que tolerar. Pero hay otras cosas que se llaman pecado, que son intolerables y que Dios te llama a cambiar. No te pide, te recibe como eres, pero para cambiarte y transformarte. Amén. Y entonces dice, se entregarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este espacio donde la verdad es tan dura es el caldo de cultivo perfecto para el falso profeta. Para que en la esquina, la iglesia de la esquina, no estoy tirándole a la de la esquina de aquí, ¿verdad? Luego se presta, ¿verdad? Pero no es así. La iglesia de la esquina dice,
que todo es pecado y todo está mal, y entonces tú tienes que serle fiel a tu mujer, y las mujeres tienen que honrar a su marido, y los jóvenes tienen que honrar a sus padres, y los esposos tienen que ser proveedores. No estoy oyendo ningún amén de nadie, no sé por qué, ¿verdad? Pero los padres tienen que ser proveedores y las mujeres tienen que dejarse consentir. Ay, sí, ¿verdad? Y ahí están enseñando eso. Eso está bien mal. Eso está bien duro porque a ver, a mí que me diga que no debo de tener más de un amor. Que dice la gente que es delito y es pecado. ¿Verdad? Y luego todavía dice que me lo diga Dios, que fue quien permitió. ¿Dónde está ese libro, pastor? ¿Primera de qué es? Primera de Cardenales. O de los invasores, no sé de quién es. ¿Verdad? Pero todavía dicen, si Dios aprueba esto porque si no yo no lo sintiera. Hay gente que vive su vida en sentideras. Y eso te dicen en la iglesia de la esquina. Y entonces es bien difícil ser cristiano. Pero de repente llega otro pastor a la otra esquina y pone una iglesia donde te dice, ven como tú eres. Aquí nadie juzga a nadie. Es más, yo tengo 2 esposas. Una aquí y una en McAllen. Y como mientras no las junten, no se pelean. Y ven, y entonces, mira, no. Santidad, tú trae tu diezmo. Échale un poquito más y no hay falla. Y entonces, ¿dónde es más fácil ser cristiano? Aunque te bajen la lana, en la segunda. Y entonces, por eso muchos falsos maestros se van a levantar, muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar. ¿Por qué? Porque la gente, escucha, esto es muy fuerte lo que te voy a decir. Van a engañar a la gente porque la gente quiere ser engañada. La gente quiere oír lo que quiere oír, aunque esté mal. Y eso no estoy hablando de la iglesia de la otra esquina, estoy hablando de mí y estoy hablando de ti. Somos re buenos para encontrar a un gurú de Facebook y de YouTube que justifique lo que yo estoy queriendo justificar. Somos re buenos para encontrar un libro o a un amigo o a un consejero o a un líder que me diga lo que yo quiero oír. La gente es engañada porque quiere. La gente que no quiere ser engañada sufre mucho. ¿Por qué sufre? Porque va con el Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, mira esto. Y el Espíritu Santo no te da por tu lado. El Espíritu Santo te dice, eres un cochino pecador, cambia eso. O a lo mejor a ti te lo dejan pecador, a mí sí me dice cochino. ¿Ah? A mí sí me dice de todo el Espíritu Santo. ¿Estás mal, Abimael? Eso no es así. Y entonces duele, claro que duele. Pero si yo quiero ser engañado, yo puedo quedarme sin oír al Espíritu Santo y oír a X pastor en YouTube que está enseñando lo que yo quiero oír. Que yo soy un campeón, que perfectos nunca vamos a ser, así que ¿para qué procurar la santidad? Si tú oyes esos mensajes, corre de ahí. Apaga la tele, tumba, quita la computadora, cachetea si alguien te lo está diciendo. Bueno, el último no, pero quita la computadora. ¿Por qué? Porque duele exponerse a la verdad. La verdad te duele, pero la verdad te salva. Amén. De manera que yo te invito a que tú no seas de los que van a tropezar. Que te dejes tratar por Dios. Que llores lo que tengas que llorar en su presencia. Que cortes lo que tengas que cortar para que cuando llegue este tiempo y todo el mundo se esté escandalizando, tú no caigas en tropiezo. Porque tú estás en la verdad, firme en la roca. En la roca no hay tropiezos. Hay tropiezos en la arena. Hay tropiezos en el fango. Hay tropiezos en el piso movedizo. Pero en la solidez de la palabra de Dios, ahí no hay tropiezo. ¿Sí? Jesús dice, los que son míos, nadie me los quita de mi mano. Satanás no puede con aquel que es de Cristo. Pero aquel que es de Cristo es aquel que renuncia a sí mismo para abrazar la palabra de Dios. Y entonces dice,
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿La maldad se está multiplicando? ¿Sí o no? Está increíble. Siempre ha habido maldad sobre la tierra, pero va en una ascendencia. Cada vez la gente comete cosas más atroces. Delitos que tú dices, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo un padre puede abusar sexualmente de su propia hija, de su propio hijo? ¿Cómo tal persona se le ocurre tal medio de tortura para hacer que sufran de más las personas? Y no voy a describir los medios que he oído, pero caray, ¿sí? Uno dice, wow, si esa creatividad le pusieran a otras cosas, el mundo sería diferente, sería mucho mejor. ¿Cuánta gente no prefiere? O sea, yo estaba viendo, ya es que me gusta ver TikToks y cosas así. Y es un caso hipotético, pero te aseguro que hay muchos reales, ¿verdad? Plantas de desechos tóxicos que afectan comunidades, donde niños mueren de cáncer, gente se enferma. Simplemente, ¿por qué? Porque a mí me produce dinero esta empresa y yo voy a seguir trabajándola y no me importa quién me lleve entre las patas con tal de tener 1 millón más a mis 1,000 millones que ya tengo. Digo, ¿cuándo es suficiente? La maldad se va multiplicando. Y cuando la maldad se multiplica, viene un espíritu de decepción a quien está amando. ¿Sí? Te voy a romper el corazón y si eres mujer más. Pero el mundo no es como en los ositos cariñositos. ¿Se acuerdan de los ositos cariñositos, los que son de mi generación? Aarón dice, ¿de qué hablan? Yo conozco los osos de goma. Los ositos cariñositos eran unos peluches que traían algo aquí, ¿verdad? Estaba Corazón de Campeón, ¿verdad? Estaba no sé quién, Sin Corazón y Chillidos eran los malos. Pero traían un corazoncito o un arcoíris o algo y siempre vencían al mal haciéndole ¡ah! Y salía una lucecita así. Y el amor vencía a la maldad. Y todos crecíamos con ese concepto. Déjame decirte, tristemente, que la maldad opaca muchas veces al amor. No al amor de Dios. El amor de Dios triunfa siempre. Pero el amor de nosotros, que no somos Dios, que no somos perfectos, que muchas veces está condicionado a lo que ves y sientes, la maldad lo empieza a menguar, lo empieza a apagar. Mi pastor tiene una frase que me encanta. Mi pastor dice, la gente en el Titanic, la gran mayoría no murió ahogada, murió congelada. ¿Sí sabías eso? Muchos quedaron flotando, entre ellos Rose. Y yo insisto en que había espacio para Jack. No sé por qué no lo trepó, ¿verdad? Pero ahí está Rose y Jack. Y ahí está el ejemplo perfecto. Jack no se murió ahogado, se murió porque el agua lo congeló, le dio hipotermia y ya con hipotermia se fue, pero él no murió ahogado. El creyente de esta época, el diablo quiere que te dé hipotermia. Te pone maldad a un lado. Te pone gente con situaciones. Y tú piensas que con tu amor propio, que con tu fuerza propia de amor vas a vencer. Y no se puede. Y entonces tienes a una buena mujer que le echa ganas, que ama al marido en su propia fuerza, pero el marido es una basura de persona. La engaña, la golpea, seguramente hasta le va a la América el marido. Y entonces su corazón de esta mujer se va apagando, y llega una amiga empoderada y le dice, no mamacita, tú no te mereces eso, si tú estás bien guapa. No. Y de repente esta mujer que por años fue amorosa y la maldad la enfrió, de repente dice, pues sí, y se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tacones y salió y conquistó
y cometió adulterio. Y entonces, aunque su marido ya había cometido adulterio, ella se volvió igual de pecadora que él. Ella era mejor, ella era santa, pero ella se rebajó. ¿Por qué? Porque la maldad la enfrió. Aquel hombre que está ahí en medio de muchos amigos y él es santo, él se está guardando y él está echándole ganas, pero todo mundo está en corrupción y entonces el corrupto está triunfando y el que hace moche avanza y esto y aquello, y el que se mantiene de maneras legales no avanza y de repente su amor se corrompe, su santidad se corrompe y se presta a la maldad. Pero como está menso y nunca ha hecho maldad, ahí lo cachan y termina entambado, termina como chivo expiatorio y termina habiendo rebajado su santidad que antes tenía. La única manera de mantenernos calientes en un tiempo de frío es con el fuego del Espíritu Santo, que no lo puedes producir tú. No está en cuántas ganas le echas, no está en cuánta Biblia lees, no está en cuánto diezmas, está en cuánto tiempo dejas pasar con Él y te expones al fuego. Él es una hoguera ardiente. Si tú te expones a Él, no te va a llegar el frío, pero también te va a calentar a ti. ¿Me explico? A veces no nos acercamos porque no nos queremos quemar. Porque duele, porque te va a pedir que quites cosas, porque te va a pedir que cambies actitudes, y entonces prefieres de lejos, ahí más o menos, cuando está medio frío, me acerco para estar medio tibio, pero entonces luego te topas Apocalipsis que dice: a los tibios los vomitaré de mi boca, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero a la mitad no, a medias no. Y somos esta generación de cristianos que vivimos hoy, somos la generación de las medias. Del domingo cantamos canciones y levantamos las manos, y entre semana maldecimos, nos peleamos, no leemos la Biblia y volvemos el domingo. Y no lo haces porque seas un desgraciado, lo haces porque no te has terminado de definir. Porque cuando te definas vas a seguir regándola, pero vas a ir corriendo cada vez que la riegues al trono de la gracia. Y cuando cometas algo que necesita ser expuesto, lo vas a exponer, te cueste lo que te cueste, reputación, dinero, lo que sea, porque tú prefieres estar bien con Dios que estar bien con cualquier otra persona. Pero es el fuego del Espíritu Santo. Por eso el cristianismo de los últimos tiempos es un cristianismo radical. Es un cristianismo que te va a exigir más que en los 80s, más que en los 70s. Ni modo, así nos tocó. Pero a la vez es un cristianismo más satisfactorio. Porque el que está, está. Amén. Mas el que persevere hasta el fin. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo, que por el poder del Espíritu Santo, que por su gracia, por abrir nuestro corazón a la verdad, vamos a poder perseverar. Di conmigo, perseverar. ¿Qué significa perseverar? Que hay una lucha, que tienes que estar empujando. Es como en el fútbol americano, y eso que a mí ni me gusta el fútbol americano, pero está la línea ofensiva y defensiva empujándose unos a otros para ver quién va a avanzar más. Y es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz en Cristo, su iglesia, y nosotros tenemos la de ganar. Sabemos que nuestro head coach es el mejor y tenemos al mejor pasador de la historia, que es Jesucristo, pero tenemos que aprender a permanecer. Y hoy los cristianos son de azúcar. Hoy te va mal y ya no quieres saber de la iglesia. Hoy te sacó la lengua el vecino y ya esto no es para mí. Vienes aquí y no te saludaron, ya aquí no hay amor. Y aquí hay amor de sobra, lo que no hay es gente que salude. ¿Ya? Necesitamos mejorar en eso. Ya estamos trabajando. Pero la gente empieza a decepcionarse por cosas, porque su corazón está todavía en la tierra y no en lo eterno. Pero también hay una generación que persevera, hay una generación como el Capitán América, ¿verdad? Me encanta esa escena del Capitán América donde está todo golpeado
Y se levanta y dice, podemos hacer esto toda la noche. ¿Esto qué? De que le iban a pegar y se iba a seguir levantando. No entendía, era terco y aferrado. Ese es el cristianismo que necesitamos tener. Levantarnos y decirle al diablo, mira, podemos hacer esto de aquí a que venga Cristo. No importa. Vamos a darnos el tiro. A mí no me vas a vencer por perseverancia. Me tienes que explotar, me tienes que reventar, tienes que desintegrarme. Pero si me dejas una pizca de fuerza, yo me voy a levantar. Porque 7 veces cae el justo y las 7 se vuelve a levantar. Eso somos la iglesia, el que permanece hasta el fin. Este será salvo. Y por esta iglesia que permanece hasta el fin, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? ¿Pero cuándo? Lo acabamos de leer. Cuando el evangelio llegue a todo rincón, entonces vendrá el fin. ¿Quieres que Cristo venga pronto? Predica el evangelio. Asegúrate de hacer tu parte para que el evangelio sea predicado en cada rincón de la tierra. A veces andas, si me voy a África, que se ha predicado en todo el rincón de los Rodríguez y de los Bautista. ¿Sí me entiendes? Comienza con los tuyos. Comienza porque se ha predicado en todo Petunia. ¿Verdad? Tirando acá. En tu lugar donde tú estás. Y luego avéntate más y aviéntate más. Y apoya misiones. Y ora por misioneros. Y comparte predicaciones. Y haz tu parte para que el evangelio llegue a todo rincón de la tierra. Porque no va a llegar solo. Va a llegar porque la iglesia Salud lo lleva. Amén. Y cuando veas esto en el 15, vente la próxima semana porque hasta aquí le vamos a dejar. ¡Vámonos! No, todavía nos faltan bastantitos versículos. No, nos vemos la próxima, porque va a cambiar el giro. Ahorita ya a partir de este punto empieza cuando viene Jesús. Ahí entonces empieza la parte emocionante de la historia. Salud. Porque yo sé que no es emocionante que te van a perseguir. Yo sé que eso no dices, uy, con ganas. Nadie dice eso. Pero dice el Señor, déjame perseverar. Vamos a orar por ser aquella iglesia que persevera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú perseveraste en la cruz por nosotros. Porque tú entendiste, Señor, que no había oposición que valiera el hecho de que tú te rindieras. Tú te levantaste aún sudando sangre, Señor, y diciendo, ojalá pudiera pasar de mí esta copa. Pero Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que el Hijo perseverare, y él perseveró. Y al final de ese proceso dijo, consumado es. He cumplido a lo que vine. Y bajo ese mismo espíritu que a Cristo le ayudó a permanecer, ese mismo espíritu está en ti y en mí hoy, amado. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a permanecer. Es el que va a mantener un corazón encendido en medio de la oscuridad y en medio del frío. Es el Espíritu que nos va a decir, hey, eso es mentira y eso es verdad. Es aquel que nos lleva de la mano y cuando está el escalón para escandalizarnos, nos sostiene y no caemos. Es aquel que nos advierte de los falsos maestros. Es aquel que mantiene un amor que el mundo no puede dar y que no puede imitar. Y entonces amamos de verdad como Cristo nos ha amado a nosotros y permanecemos hasta el final y somos salvos. Y esa iglesia permaneciente predica el evangelio, Señor. Déjanos hacer nuestra tarea para que se cumpla, que sea predicado el evangelio en cada rincón de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.